Con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, es el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar hablando de Estados Unidos. Como usted sabe, o vamos a comenzar el programa en Estados Unidos donde, como usted sabe, quien fuera el primer ministro de facto de Estados Unidos, Elon Musk, el primer amigo literalmente del presidente, salió ya de su puesto como empleado especial adjunto al presidente de los Estados Unidos. Eh, y Elon Musk, cuya posición en el gobierno era precisamente hacer, bueno, pues el área donde estaba asignado Elon Musk se llamaba el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Precisamente ese era el nombre de este departamento, esta dependencia que le crearon ex profeso para Elon Musk. No existía el Departamento de Eficiencia Gubernamental que se dedicaba y que se dedica, porque el departamento ya existe, a hacer al gobierno eficiente. ¿Para qué hacer el gobierno eficiente? Bueno, porque la inferencia era o es que el gobierno de Estados Unidos es demasiado ineficiente en el sentido económico, es decir, que despilfarra mucho dinero, que gasta mucho dinero en cosas que no son necesarias. Y de ahí que por recomendación de Elon Musk es que se han dado la gran cantidad de despidos de empleados del gobierno y de cierres de otras dependencias gubernamentales. Y básicamente, bueno, lo que es una falacia, se creó una dependencia gubernamental dependiente del gobierno para cerrar otras, etcétera. Bien, obviamente, como usted sabe, Elon Musk en lo personal tuvo una serie de problemas muy importantes con sus propias empresas y escasos 5 meses después de haber empezado el gobierno y Elon Musk en este puesto, dijo, no, yo ya no puedo estar ya más aquí, me tengo que regresar a mis empresas. Y esto fue la semana pasada, esto fue hace menos de 2 semanas y el señor se regresó a sus empresas. En ese tiempo, Donald Trump, el presidente, presenta su presupuesto para el próximo año, el presupuesto del gobierno de los Estados Unidos, el cual Donald Trump lo llamó un algo, estoy parafraseando, pero fue algo así como un bello y hermoso presupuesto en la terminología grandilocuente que le gusta usar a Elon Musk, que al final no deja de ser un vendedor de casas, literalmente. Entonces siempre usa este término, este tipo de terminología, ¿no? Y resulta que pues presupuesto, este presupuesto del gobierno de Estados Unidos, al final, al margen de a quién le da dinero, al margen de al margen de a dónde asigna el dinero, al final lo que hace el presupuesto es reducir impuestos y aumentar la deuda. Entonces dígame si esto es eficiente. Pues claramente no es eficiente. Pues si el Departamento de Eficiencia Gubernamental de lo que se supone que era el gobierno de Donald Trump era de hacer eficiente el gobierno y por tanto
disminuir el déficit del gobierno, el déficit fiscal. Y este presupuesto de Donald Trump hace totalmente lo contrario. No solamente aumenta el déficit, sino encima reduce aún más los impuestos, que normalmente la respuesta o la manera normalmente de empezar a hacer reducir el déficit de un presupuesto es aumentar la recaudación, aumentar los impuestos o al menos la base de quien paga los impuestos. Y desde el principio Elon Musk dijo que estaba decepcionado con este presupuesto. Lo dijo la semana pasada en una entrevista, el fin de semana, en una entrevista. Bueno, pues todo este preámbulo era para decirle que ya hoy, este lunes, este martes, discúlpeme, Elon Musk, ya fuera del gobierno, etcétera, supuestamente aún todavía amigo de Donald Trump, ya dijo que el presupuesto de Donald Trump es una abominación terrible, fue lo que dijo, ¿sí? Ante esto, la Casa Blanca dijo que la opinión de Elon Musk no hará cambiar la opinión del presidente ni de cuanto al presupuesto ni tampoco de Elon Musk. Sí, como le decía yo, este presupuesto da al traste por completo con la supuesta eficiencia pretendida del presidente Donald Trump. Eh, De hecho, recorta presupuesto, ya hablando de dónde le está quitando fondos, le quita, entre otras cosas, fondos al servicio de seguridad social, al Medicare, que le llaman en inglés, Medicaid. Em, y bueno, fue aprobado de manera marginal, por la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, que domina el Partido Republicano, que es el partido del presidente Trump. Es decir, hubo republicanos que votaron en contra del presupuesto en la Cámara Baja y se espera que en el Senado, porque ahora pasa el Senado, y se espera que en el Senado, que también dominan los republicanos, pero con menos margen, vaya a encontrar todavía más oposición. Así es que aquí lo importante es lo que Elon Musk piensa de este presupuesto y piensa lo correcto. Elon Musk lo está diciendo desde el punto de vista para lo que él trabajó en el gobierno y para lo que él le pidieron que ayudara. Y este presupuesto va totalmente en contra de la pretensión del gobierno y del espíritu de la creación de este departamento de eficiencia gubernamental. Y por supuesto que aparte, si nos vamos a un punto más filosóficamente, es una bofetada para todos los que el gobierno ha despedido, ¿sí? Por ejemplo, nada más para ponerle un ejemplo, o sea, le recortó el presupuesto a la dependencia de investigación oceánica, la NOAA, le está quitando presupuesto a la NASA, le está quitando el presupuesto, bueno, a la Universidad de Harvard le está quitando financiamiento, le está quitando financiamiento a los canales públicos, que no son del gobierno, canales públicos de medios de comunicación como NPR y PBS. Pero por otro lado, está enviando un presupuesto que aumenta aún más el abultado déficit que tanto criticó el presidente Donald Trump. Así es que por eso es que Elon Musk lo llamó una abominación terrible. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, eso es, y bueno, en Estados Unidos. Y ya que estamos hablando de Estados Unidos, esto es por el lado del presupuesto y pues de la política, si usted quiere, y de lo que sucede dentro de Washington. Incluso más terriblemente, vamos a decirlo de esa manera, la OCDE, la OCDE, la OCDE, que es que se le conoce un poco peyorativamente como el Club de las Naciones Ricas del Mundo, pero que sin embargo países como Colombia, México, Costa Rica pertenecen a él. Sí, bueno, la OCDE, que sea lo que sea, es muy reputada, muy influyente en sus opiniones sobre economía y en sus reportes sobre economía. Bueno, pues advirtió la OCDE que la economía del mundo está desacelerándose. De hecho, ajustó
su expectativa de crecimiento económico mundial de manera importante lo ajustó a la baja del 2009% original que tenía, discúlpeme, del 3,3% original que tenía para el 2025 y 2026, ahora al 2,9%. Del 3,3 al 2,9%, 0,4 puntos porcentuales, que es mucho para el 2025 y 2026, ¿sí? Y lo ajustó, pues lo ajustó a la baja. Es una baja importante de 0,4 puntos porcentuales, ¿sí? Pero lo peor de todo es la causa que le adjudica la OCDE, basada en París, por cierto. La OCDE está basada en París. No es francesa, simplemente está basada en París. Eh, la OCDE adjudica esta caída del crecimiento mundial. Estamos hablando del crecimiento mundial. Y lo adjudica básicamente a la política comercial, por no decir a los aranceles de Donald Trump. De hecho, de hecho, la OCDE redujo su expectativa de crecimiento para Estados Unidos este año del 2,2 al 1,6%. En este caso es más de medio punto porcentual. Del 2,2 a 1,6%. 2,2 ya era un crecimiento no muy vigoroso para el 2025. No era muy vigoroso. Ahora es 1,6%. Hasta ahora. Eso es hasta ahora. Eso no impide el que vaya a crecer 1,6%, no impide que, bueno, el que diga que va a crecer 1,6% no impide que vuelva a hacer una reducción más adelante, ni tampoco ni tampoco que la economía de Estados Unidos no presente en alguna parte de este año una recesión. Obviamente, la OCDE no está esperando que el total del año 2025 sea recesivo, pero este crecimiento de 1,6% no indica necesariamente en este momento todavía que una parte del año no sea recesivo. Por lo pronto, acuérdese que los tres primeros meses, enero, febrero y marzo de este año, fueron de crecimiento negativo para la economía de Estados Unidos. Fueron de crecimiento negativo. De hecho, hay que notar aquí que a ver, en este momento, lo que sabemos oficialmente, por las cifras oficiales de los Estados Unidos, los tres primeros meses fueron de crecimiento negativo. Es decir, no tuvimos ni siquiera un 1%. O sea, no tuvimos ni siquiera un 0,1%. Fue de crecimiento negativo. De tal manera que para que se cumpla esta predicción, este estimado de la OCDE de 1,6%, eso quisiera decir que el actual segundo trimestre que está corriendo, que el tercer trimestre, que el cuarto trimestre, sea incluso de crecimiento vigoroso, ¿sí? Para eclipsar y compensar el crecimiento negativo de los primeros 3 meses. ¿Sí me explico? Es decir, en pocas palabras, los últimos 3 trimestres del año, vamos a decirlo así, los últimos 3 trimestres del año, el cual el segundo corre en este momento, tendrían que ser de crecimiento bastante importante para que sumado el crecimiento negativo de los primeros 3 meses del año, lleguemos a este 1,6% del OCDE. Y entonces lo que yo le quiero decir es que yo no sé cómo se va a cumplir esto, la verdad. Digo, la verdad, no sé cómo se va a cumplir, porque yo no veo cómo se vaya a cumplir que ese crecimiento de este actual trimestre y los que siguen sea así de suficientemente fuerte como para cumplir este 1,6%. A mí se me hace que no. Y aquí estoy hablando yo de puras canas, ¿eh? Estoy hablando de canas y de años y de kilómetros recorridos, porque yo no soy, vaya, yo quiero pensar, digo, de hecho así es, quien preparó estos pronósticos en la OCDE son economistas que tiran modelos económicos con computadoras y todo. Acá simplemente estoy hablando yo aquí, un pobre periodista con 30 años de experiencia cubriendo este tipo de temas. Y le acabo de dar los razonamientos con los que baso
mi pronóstico. Yo no veo cómo va a ser eso. Yo no veo de dónde la economía de Estados Unidos va a crecer, va a tener que crecer más vigorosamente que lo que creció en los últimos años, en estos últimos 9 meses del año. Y me parece sinceramente increíble para alcanzar el 1,6%. Pero bueno, acuérdese que yo dije esto el 3 de junio. Todavía falta 6 meses para que hablemos sobre los resultados de todo esto. Por lo pronto, está diciendo la OCDE que 1,6%. Vamos a ver, vamos a ver. Bien, nos vamos a Corea del Sur, porque en Corea del Sur finalmente hubo ganador ya de las elecciones de este domingo y ganó el candidato del Partido Democrático, que es de corte liberal, y él se llama Lee Jae-myung. Cualquier nombre que le hubiera dado suena exactamente lo mismo, usted sabe. Y como le decía yo, Lee Jae-myung venció sobre Kim Moon-soo, que era el candidato del Partido Poder Popular, que era de corte conservador. ¿Sí? Y el triunfo se concretó de Lee Jae-myung después de que Kim Moon-soo concediera la derrota. Esto fue después de que se contaron casi todos los votos en Corea del Sur. El señor Lee Jae-myung ganó con 48% de los votos, mientras que Kim Moon-soo perdió con el 43% de los votos. Muy importante es que se presentaron 78% del padrón se presentó a votar. Pues imagínese usted, el 78%. Más de tres cuartas partes del padrón electoral se presentó a votar. Evidentemente, es el nivel de votación más alto en casi 3 décadas en Corea del Sur y es grandísimo asistencia a votar para cualquier país, punto, se acabó, es muchísimo, ¿sí? Así es que ahí lo tiene usted. Estos esperemos y se espera, y la esperanza es de que la situación política ya con esto se apacigüe después de lo que sucedió, que lleva 6 meses ya de inestabilidad política en Corea del Sur, luego de que el presidente de entonces, que también se llama igual, Kim Jong-un, que es exactamente lo mismo, pero que se le ocurriera en diciembre declarar un estado de sitio simplemente por problemas políticos que él mismo no pudo controlar. Y que terminó él de toparlos por encima del rebalse con su decisión inaudita que nadie podía creer de declarar un estado de sitio que no lo siguió ni siquiera el ejército y seguidamente siguió un juicio político, el cual terminó en que lo destituyeron y se convocaron a elecciones nuevas. Y bueno, esperemos que este sea un inicio nuevo para Corea del Sur. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad de Ucrania, el Servicio de Seguridad de Ucrania, dijo que atacó al puente Kerch, el cual conecta a la ocupada península de Crimea con tierra firme de Rusia. Y lo hizo ahora utilizando cargas explosivas submarinas. Se trata de la tercera ocasión desde que inició la invasión rusa a Ucrania, que Ucrania ataca este puente que es absolutamente fundamental para conectar a Crimea. A esto, Rusia no ha comentado absolutamente nada, como tampoco lo hizo a los ataques que recibió el fin de semana sobre sus bases aéreas al interior de Rusia por parte de Ucrania. Mientras tanto, continúan, en teoría, bueno, mientras tanto, este lunes se reunieron en charlas de paz, en negociaciones de paz, delegaciones de Ucrania y Rusia, afirmando que no hubo mucho avance, pues claramente no hubo ningún avance si todavía se están dando absolutamente con todo. Pero déjeme
Aquí hay dos cosas muy importantes en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y las dos cosas importantes son los ataques seguidos, inteligentes, literalmente inteligentes, y letales en términos de infraestructura que llevó y que realizó Ucrania. Porque primero fueron estos ataques con drones, pero, o sea, todo esto es por medio de inteligencia. En el rancho dirían que con maña, pero a nivel táctico es con inteligencia, ¿sí? Porque primero durante el fin de semana se realizó lo que después se descubrió que era un plan que se fraguó en más de un año de contrabandear decenas de drones por tierra en camiones de carga, decenas de drones a Rusia y manejar dentro de Rusia miles de kilómetros para llegar a bases aéreas, una en la frontera con Mongolia al otro lado y otra en la frontera, casi en el círculo polar ártico del otro lado, totalmente alejadas por miles de kilómetros de Ucrania, que hubieran sido imposibles de alcanzar con Ucrania si tuviera misiles para hacerlo, que no los tiene, y por tanto idearon un plan maquiavélico para introducir estos drones y llevarlos por carretera hasta las cercanías de cada una de las varias bases aéreas, miles de kilómetros Rusia adentro. Y desde ahí, al lado de estas bases aéreas, por medio de control remoto, despegaron al mismo tiempo los sendos drones y destruyeron 41 aviones, casi todos los aviones que había en cada una de estas bases, que eran aviones bombarderos con los cuales Rusia iba y atacaba a Ucrania. Ya no va a poder atacar. Muchos de estos aviones eran de la época soviética que ya Rusia dejó de elaborar y dejó de hacer hace tiempo. Entonces, una inteligencia brutal. Y al día siguiente, es decir, este lunes, en otro muestra de tremenda inteligencia y táctica, con cargas submarinas que vaya usted a saber cómo las colocaron, tal vez después nosotros nos enteraremos, pero tuvo que haber involucrado submarinos, obviamente, ya ni se diga buzos, pero pues cómo llegaron los buzos ahí a explotar las bases de un puente que es absolutamente clave para Rusia y que seguramente debió haber estado muy bien protegido. Es más, también protegido que ya lo habían atacado, pero lo habían atacado con misiles. Bueno, pues obviamente ya no lo volvieron a atacar con misiles porque seguramente ya no se debe poder porque Rusia lo tiene muy bien protegido. Bueno, pues ahora fue por debajo del agua. Y por más protegido que hubiera estado ese puente, que debió haber estado muy protegido porque es vital para Rusia, pues lo hicieron con cargas submarinas. Ahora, ¿por qué es vital? Bueno, porque la península de Crimea, que era de Ucrania, pero que Rusia se la quitó en el 2014, hace más de 10 años, contiene una base naval que es la única comunicación que tiene, el único acceso que tiene Rusia hacia el mar Mediterráneo. Es el único, es el único. Crimea siempre ha sido de Ucrania. La base era de Rusia, pero como Rusia se le ocurrió no confiar en Ucrania, Crimea es una península, ¿va? Pequeña. Y la base siempre fue rusa. Y la base nunca tuvo amenaza, siempre fue rusa, la base. La península es ucraniana. Y en el 2014 dijo Putin, no, me siento muy incómodo con mi base ahí solita en territorio ucraniano, mejor me quedo con toda la península y así es como se quedó con Crimea. Y Crimea, que está enfrente de Ucrania y que tiene una esquinita que da hacia Rusia, tiene ese puente que es lo que conecta Crimea con Rusia, es todo lo que lo conecta. Y ese es el puente que Ucrania ha estado atacando.
porque es absolutamente base para Rusia, básica, totalmente. Por medio de esa base que tiene ahí Rusia, es como impide Rusia que Ucrania pueda exportar sus granos a través de Odessa, porque tiene bloqueado la entrada hacia Ucrania por el mar por medio de esa base. Así de clave es esa base para Ucrania y por eso es que Ucrania está atacando precisamente ese puente. Pero el punto es que está demostrando Ucrania una capacidad táctica y de inteligencia impresionante. Y que por supuesto, discúlpeme que lo diga, pero así es, a la mierda con las negociaciones de paz. Claramente, ninguna negociación de paz. Ucrania lo que quiere, igual que la Unión Europea, es que Rusia deje de estar molestando y se retire y que devuelva también Crimea, por cierto. Bien, se reporta que tropas israelíes, hay que adelantar que esto lo reportan oficiales palestinos. Las tropas israelíes mataron a al menos 27 personas cerca de uno de los centros de distribución de ayuda humanitaria en Rafah. Al respecto, las fuerzas de defensa de Israel aseguran que la población, la gente, se salió de las rutas designadas por Israel y reiteró las fuerzas o sea, las fuerzas no negaron estas muertes. Lo único que dijeron es que la gente debió haberse ido por una ruta designada y no se fue por una ruta designada. Y entonces Israel tiene que asegurarse, y esto lo reiteró, que tiene que encargarse de que la ayuda humanitaria no alcance a Hamas. Discúlpeme, pero creo que no hay una manera mejor de explicarlo, como que básicamente, o sea, discúlpeme, ¿no? Y no lo digo peyorativamente, pero creo que es más fácil explicarlo, que los traían como si fueran ganado, literalmente. No lo estoy diciendo de una manera peyorativa, pero los estaban arreando para que fueran por su alimento, por su ayuda humanitaria, ¿sí? Arreando literalmente, que no se salieran del camino. Obviamente estamos hablando de decenas de miles, por no decir que de cientos de miles, probablemente son 3 millones de habitantes, pues usted imagínese. Y entonces, pues oye, hay que tener una capacidad de control impresionante para poder hacer que decenas de miles de personas se vayan por las rutas designadas, como sea cuales que están seas, y no, sé, no sabemos cuántas sean ni nada, pero lo único que dicen las fuerzas de defensa de Israel es que efectivamente, pues algunas gentes se salieron de estas rutas designadas, cosa que no me parece rara, pues estamos hablando de decenas de miles de personas. Y bueno, lo único que dicen las fuerzas de defensa es que ellos se tenían que encargar de que la ayuda no llegara a Hamas. Y bueno, pues ahí está. Después de que sucedió un episodio similar sobre el fin de semana, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, hizo un llamado para una investigación independiente de estos hechos. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CBC 89.1 Radio. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Tomás, ¿me escuchas? Sí, Ah, muy Alberto, bien, ¿verdad? muy bien, Esta sí. emisora Bueno, nada más quería asociada de Canara. veía que estabas Ok, en mute, ya entonces te has reído con nosotros, para que no has estuvieras en mute. aprendido con nosotros y nos hemos Sí, conocido escucho más. bien. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Guatemala, donde hace un par de semanas se anunció oficialmente el descubrimiento de una nueva, literalmente una nueva ciudad maya de 3000 años de antigüedad que estaba literalmente enterrada en la selva. Esto es allá en la zona del Petén, en la esquina noreste de Guatemala, al norte de Tikal. Y hay, como usted, bueno, si usted sabe, si usted conoce o si sigue el mundo maya, hay grandes ciudades, ruinas mayas en Guatemala, hasta en Honduras y también en la península de Yucatán. Bueno, pues este es excepcional. O sea, hay grandes, impresionantes edificaciones mayas a toda esa parte de esa zona. Bueno, pues esta es especial. Y está con nosotros el arqueólogo Tomás José Barrientos, actualmente es director del Departamento de Arqueología y el Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle de Guatemala. Tomás, hasta donde entiendo, no está directamente involucrado en este descubrimiento, pero es experto de todos estos asuntos allá en Guatemala. Arqueólogo Tomás José Barrientos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto Y estar gracias. ahí en tu programa. ¿Ya estuviste tú ahí en este lugar o todavía no? No, no, no. La No, verdad es bueno, que eh, pues quisiéramos visitarlo así tan rápido, pero no, no he ¿qué, tenido la oportunidad. qué sabemos de este descubrimiento? ¿Por qué es notable? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué lo hace especial? Sí. Bueno, yo creo que lo importante es que nos demuestra cómo todas las disciplinas científicas pues con los avances tecnológicos, con nuevas técnicas, mucho del conocimiento que teníamos pues se ha ido complementando, ¿no? Y este descubrimiento pues que es de unos colegas eslovacos que han estado trabajando desde hace ya varios años acá en Guatemala, pues está muy cercano a la ciudad de Huachactún. Y sabes, Huachactún se trabajó por primera vez hace 100 años. Básicamente fue donde nació los métodos arqueológicos que usamos en Guatemala hace poquito más de 100 años y ahora se están implementando nuevas técnicas que nos están indicando que hay otras ciudades cercanas a Huachactún que no se habían detectado, entonces que estamos viendo que era una entidad política mucho más grande de lo que se pensaba. Yo creo que eso es lo sorprendente, ¿verdad? Que Y que ya era grande. sí, sí, sí. Entonces ahora ya no solo es Huachactún, sino han identificado otras dos ciudades que parece que entonces ya no es un centro urbano, sino eran tres centros urbanos que conformaban una entidad, por supuesto, mucho más grande, ¿verdad? Entonces, lo que sí estamos viendo es que con las nuevas técnicas, especialmente con estos escáneres aéreos, estamos viendo que la escala de la civilización maya sí era mucho más grande de lo que se pensaba. Tenemos pues más arquitectura, por supuesto, más población. Y entonces es una escala que rivaliza ya con otras civilizaciones del mundo. ¿Verdad? ¿En qué sentido? En cuanto ¿El tamaño? al tamaño y el grado de transformación que se dio en cuanto a toda la selva maya. Déjame te pregunto, todas Sí. las ciudades mayas que actualmente se conocen, desde Copán hasta Chichén Itzá, o bueno, muchos de ellos no son ciudades, son monumentos, o etcétera, pero todos estos sitios mayas que se conocen actualmente, ¿todos estaban en la misma época y todos tenían comunicación entre sí? Sí, bueno, depende de la época, ¿verdad? En este caso, estas ciudades son preclásicas, o sea que son más o menos entre el 1000 y el 300 antes de Cristo, o sea, digamos, esa primera etapa de la civilización maya, ¿verdad? Entonces, pero si son ciudades contemporáneas, estaban en constante comunicación, especialmente los grupos, no solo del Petén, sino los que están también en las tierras altas y en la costa sur, porque se tenían que importar muchos productos. Entonces, siempre la economía fue el eje
del contacto, ¿no? Pero déjame, la pregunta es, ¿los mayas eran un grupo unificado y no peleaban entre sí? Todos eran mayas y convivían y comerciaban y vivían en armonía desde Yucatán hasta Honduras. Pues bueno, quisiéramos. Por un tiempo se manejó esta idea muy romántica, ¿no? Pero como todas las sociedades humanas, tenían relaciones comerciales amistosas, pero eran reinos independientes. Mm. Pequeños reinos independientes que en algunos casos se aliaban, pero en otros casos eran enemigos, ¿no? Entonces, exactamente la geopolítica de hoy es un reflejo de lo que era hace eh, 2000 o 3000 años antes. O sea, en este caso la arqueología nos enseña y nos recuerda que el ser humano, no importa dónde o cuándo, tiene comportamientos muy similares. Ahora, los mayas, para cuando llegaron los conquistadores españoles, 1400, bueno, cuando los descubrió Cristóbal Colón, 1492, los mayas ya no estaban ahí. Eh, sí, en esta área de Guatemala habían poblaciones, pero muy pequeñas, pero toda esta región se abandonó masivamente por ahí por el siglo IX y el siglo X, ¿verdad? O Que es sea, una de las grandes incógnitas todavía porque fue una combinación de muchas cuestiones, pero estas ciudades sí se abandonaron y nunca se repoblaron, lo cual pues fue un evento, digamos, muy dramático. eh, Pero sí había mayas en muchas otras regiones de Guatemala, ¿verdad? Pero esta región específicamente, la mayoría estaba abandonada, sí. y no sabemos por qué los mayas abandonaron estas grandiosas ciudades, ¿verdad? Pues fue una combinación de fracasos políticos y cambio climático. Y era un cambio climático tipo como el que estamos viendo en este momento. Posiblemente, sí. Sequías y cambios muy dramáticos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sí. Ajá. Em, Junto con este descubrimiento, por cierto, ¿cómo le pusieron a esta ciudad? ¿Los abuelos o Los abuelos, sí. los abuelos? Por una escultura. Sí, sí. Acá en Guatemala se usa mucho por las poblaciones indígenas. La palabra abuelo se usa para hablar de ancestros. Entonces, eh, coloquialmente a los ancestros, digamos, de una población se les llama abuelos, ¿verdad? Por eso es que se le puso ese nombre, ¿no? Ya, ya, y encontraron Y una escultura de abuelos, algo sí, así, son ¿no? dos esculturas, ¿verdad? Como una pareja como primordial de, ¿verdad? Eh, como que en la Biblia le llamemos abuelos a Adán y Eva, ¿no? Claro. Algo así. Ujú. Tú que estás en Guatemala y que tienes mucha experiencia en esto, ¿cómo y qué tan eficiente salvaguarda Guatemala la integridad de estos lugares em, para evitar que se contrabandeen tantos artículos tan valiosos que debe de por ahí regados en todas esas partes? Pues sí, es una problemática porque no se asignan fondos suficientes y parte, o sea, prueba de ello es que muchos de estos descubrimientos se hacen por equipos de arqueólogos de otros países que vienen con fondos internacionales. Entonces, mucha de la investigación científica se hace con fondos de afuera y la verdad es de que los presupuestos de gobierno se quedan muy, pero muy cortos. Claro. Y la salvaguarda de estos lugares muchas veces, en la mayoría de veces, depende de las poblaciones locales. Entonces, en la época en que había pocas restricciones, digamos, de comercio de arte prehispánico, pues la verdad es de que fue la gran época de saqueo, ¿no? Los años 70, los años 80, los años 90. Y lo que frenó la cuestión no fue tanto la protección local, sino las restricciones en los países que compraban Mm, este tipo de cosas. Entonces, pero lo que hemos aprendido es que trabajando con las poblaciones locales es más fácil que ellos protejan estos lugares, que se identifiquen con estos lugares, que tener pues un despliegue de guardarrecursos del gobierno, porque en realidad no hay eh, presupuesto para eso, ¿no? Entonces, es la nueva tendencia, digamos, que en que la gente local es la que debe de cuidar su patrimonio si es que se identifica y lo concibe como algo
propio, ¿verdad? Claro, por supuesto. Hemos de pensar entonces que para los que conocemos algunas ruinas mayas, Copán y Tikal y todo eso que son edificaciones espectaculares, originalmente todas estas estaban comidas por la selva literalmente. Tuvieron que ser escarbadas de la selva, que es lo que está pasando con los abuelos también. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, Copán y Tikal fueron entre 20 y 30 años de investigación y restauración para verlas como están ahora, ¿verdad? Entonces, y la verdad es que cuando se limpia una ciudad de estas y si no se tiene el presupuesto adecuado para conservarlo, el poder, digamos, quitar la vegetación y ese tipo de cosas puede ser más dañino. Entonces, en sitios tan recientes como estos, pues se tienen que dejar con su cubierta de selva y todo porque es lo que lo protege ahora, ¿no? Y después evaluar si vale la pena desarrollarlo turísticamente, ese tipo de cosas, eh, pero sí requiere una gran inversión en habilitar una de estas ciudades para una visitación. Sí, claro, porque pues, Sí, desenterrar todo eso, en el caso, por ejemplo, sí. de Copán Ruinas, o sea, vaya, y bueno, incluyendo, vaya, yo no sé, bueno, no quiero meterme en asuntos, pero vaya, uno hace ese tipo de escarbaciones para una mina y se te levanta todo el pueblo, ¿va? No sé si suceda lo mismo para unas ruinas también. Pues bueno, digamos que depende mucho si es un parque nacional o, bueno, Guatemala tiene más de 3.500 sitios arqueológicos. Entonces, sí, hay sitios arqueológicos que están cercanos a poblaciones y entonces, después de toda un largo historial de depredación y todo esto, pues hay que explicar muy bien a la gente cuál es el objetivo, cuál es la intención de un proyecto eh, y pues informar muy bien. No era como antes que llegaba un explorador en un área donde no había ni un alma, ¿no? Ahora sí se tiene que trabajar mucho con las comunidades para que logren diferenciar lo que es una investigación científica de lo que es una excavación de depredación, ¿no? Porque eh, pues mucha gente local todavía no diferencia muy bien una de otro. Entonces hay que trabajar bastante y establecer cuáles son los objetivos y últimamente los beneficios de un proyecto como estos, ¿no? En este caso, no podemos saber todavía si este famoso Los Abuelos se va a abrir para el turismo. En el corto plazo definitivamente que no. Porque falta, o sea, entiendo que lo descubrieron el año pasado y este fue el primer año donde ya pudieron constatar pues sus características y sus fechas y todo. Como está tan cercano de Washington, que sí es un sitio turístico, en este caso pues habrá que evaluar, ¿verdad? Si vale la pena, ¿no? Mm, Entonces, por el ya, momento tendrá que ser una fase de investigación por lo menos de unos 5 años antes de cualquier plan a para, largo plazo. para poder saber qué era, cómo fueron, todo lo Sí, que hay ahí. Otra cosa que se denunció de esa misma zona, también en la misma, hace 2 semanas también, más no sé si sea relacionada, tú sí. me vas a decir, fue este altar que estaba decorado con la mismo tipo de decoración que se usa en Teotihuacán, que está esto en el centro de México, lo cual Sí, habla de las sí. relaciones estrechas que habían entre ambas zonas. Sí, este también es otro punto muy importante porque sí, entre Tikal y Teotihuacán son 1.000 kilómetros de distancia. O sea, Y, y sin caballos, y ¿eh? de- sí, y desde hace ya varias décadas se había determinado que Tikal y Teotihuacán tuvieron una relación política muy estrecha. Y aquí es donde una de mis especialidades es la geopolítica de esa época. Mm. Entonces, uno se sorprende ahora, por ejemplo, de los tratados comerciales y los aranceles y toda esta cuestión. Pero cuando vemos la relación de estas dos ciudades antiguas, uno ve cuestiones muy similares, ¿no? Que las principales ciudades de la época establecían estos nexos y cada vez se está consolidando más la idea que esta ciudad mexicana tuvo una presencia muy significativa en el Petén guatemalteco, pero todavía hay mucha discusión sobre cuál era la naturaleza. Algunos dicen que fue una imposición, que fue una conquista, otros dicen que fue más una relación
digamos, de doble vía, porque se han encontrado ya muchas cosas mayas allá en México también, en Teotihuacán. Así que es bien interesante porque siempre está el tema económico, ¿no? Y entonces estamos estudiando por qué una ciudad tan lejana establecía esos nexos políticos. Y A- lo más a- importante, tratar de mostrar si había una colonia de teotihuacanos viviendo en Tikal. Sí, Actualmente, en la época de la Internet en pleno siglo XXI, es difícil para la capital, en Guatemala, tener control absoluto sobre lo que sucede, por ejemplo, en el Petén. Es difícil para México tener control absoluto de lo que sucede en las ciudades más alejadas, como son Monterrey, como son Chihuahua, que están a 1.000 kilómetros de distancia. En aquel entonces todo era sí, a pie, corriendo, y había relaciones cercanas. sí, Es eh, increíble. sí, sí. Entonces, sí es uno de los temas que se empezó hace 50 años y todavía estamos tratando de entender cuál era el trasfondo, ¿verdad? Pero este hallazgo apunta mucho a que sí había un contingente teotihuacano que residía en Tikal, ¿verdad? Por supuesto, lo que hace falta ahora es explicar qué ¿Para estaban qué? haciendo ahí, Sí, ¿qué ¿verdad? Sí, estaban haciendo ahí? Y, sí. y Entonces, sobre todo que eran teotihuacanos, no se mezclaba, o sea, no se hacían mayas, eran teotihuacanos. bueno, esa es una de las preguntas porque podrían haber sido ticaleños que estaban haciendo las cuestiones estilo teotihuacano, ¿verdad? Mm, Entonces, aquí es donde es bien importante porque están hallando ya osamentas y hay estudios químicos que van a poder determinar si los huesos de la persona que se encuentra en Tikal era originario de Tikal o de Teotihuacán. Entonces, entiendo que están haciendo esos análisis y ese tipo de pistas sí van a esclarecer mucho si en realidad lo que vemos es una influencia artística, económica, o si en realidad había una pequeña población de teotihuacanos viviendo en Tikal, lo y- cual sí tendría implicaciones políticas muy fuertes, porque entonces eso sí apuntaría ya más a un posible control o dominio político, pero claro, digamos que estamos en una época en la cual estos nuevos avances de la ciencia nos van a dar nuevas ya. pistas para responder preguntas que no podíamos Ya. determinar hace Ahora, un... rápidamente, Teotihuacán es donde están las pirámides, las famosas pirámides de México, la de Luna y del del Sol, eso es sol y de la Teotihuacán. luna. Sí, sí, Lo que descubrieron los conquistadores españoles fue Tenochtitlan, eso fue mucho sí, después, sí, eso fue mucho sí, después, eso fue otra sí, cosa. Ya. sí. Bueno, Ujú. pues Tomás José Barrientos, arqueólogo guatemalteco, director del Departamento de Arqueología y del Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle de Guatemala, te agradezco muchísimo tu buena disposición por esta interesante explicación. Gracias y pues hay que estar al tanto porque en cualquier momento sale algo nuevo, ¿no? Esto No, es lo fascinante de este campo, sí. y por favor, seguimos en contacto para eso. Claro, a la orden. Saludos allá a Costa Rica. Gracias. Y bueno, ¿qué te pareció, Fernando Francia? Sé que escuchaste esta entrevista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte a vos y a la audiencia. Interesantísimo, una cosa tremenda. Qué pena, tú no puedes saber nada de esto, pues tú eres allá del sur, tú no llevas esta cosa que llevamos los centroamericanos, que somos de esta zona del mundo. Sí, sí, no, es maravilloso. O sea, es una cosa brutal asistir a un momento como este. Me parece que es mind blowing, como dirían. Es decir, realmente te revienta la cabeza porque estamos asistiendo a algo que es una máxima irrefutable. Lo más cambiante del mundo es el pasado. Y Que sí, parece que está estático, pero y no, no, y cambia no, porque no. lo interpretamos y porque lo conocemos a medida que, pues, surgen estas cosas. Me De- imagino la gente que construyendo el metro en el Distrito Federal se topó con el Templo Mayor en los años 70, ¿no? no, y como dijo el arqueólogo, con estas nuevas tecnologías probablemente tendríamos que probablemente replanteemos todo lo de entonces, que ya de por sí era impresionante. Es brutal. Me encantó la conversación, muy bien por Tomás, por traerlo. Y bueno, sin duda, tremendos hallazgos, ¿no? Que cambia la historia. Totalmente, totalmente. Bueno, adelante con la historia. A ver, De ¿qué, algo. qué, Vea, qué?
Seguramente tendrás algo motivacional, alegre. Vamos a ver, porque de algo tan tremendo como esto ya yo me siento de una frivolidad que no puedo más. Pero vamos, Exactamente. Vamos a profundizar más. Que estén creciendo esto, por favor, ¿eh? Te dejé el programa en muy buena nota. bueno, mira, han pasado 5 meses del Super Bowl. Ojo lo que te voy a comentar ahora. Ujú. Y el furor que causó en ese momento Not Like Us, que ya venía ganando Grammys y bueno, pero se ha ido desinflando un poco ese furor, ¿no? Entonces, ¿qué queda de aquel gesto? ¿Qué hace el sistema con esos momentos de choque cultural? Y bueno, se apagan las luces de un gran Super Bowl, pero queda la pregunta, ¿se puede sembrar una grieta en el corazón del sistema cuando alguien desde dentro lo irrumpe así? Bueno, Kendrick Lamar, este rapero que actuó en el medio del Super Bowl de este año, disputó el sentido, ¿no? En el centro mismo del espectáculo global. O sea, parado en el medio del campo, en el espectáculo más visto del planeta, no ofreció un show, encarnó una pregunta incómoda al final. ¿Se puede ser contracultural desde el centro mismo del sistema? Durante casi 13 minutos, Lamar convirtió el medio tiempo en una narrativa de tensión racial, de resistencia, de autenticidad, podríamos preguntarnos, pero sobre todo de cuestionamiento. Bailarines con los colores patrios fueron señalados como demasiado gueto por el propio espectáculo a través del tío Sam encarnado por Samuel L. Jackson. Se escucharon versos que apuntaban, sin nombrarlo directamente, a otro cantante, Drake, a la industria musical, al vacío que deja la apropiación cultural que Kendrick Lamar, denunciaba en otros cantantes. Bueno, y como golpe final, sonó esta canción, Not Like Us, la canción con la que Lamar canaliza una herida colectiva desde Los Ángeles al mundo entero. Todo esto ocurrió en el Super Bowl, auspiciado por Apple Music y otras corporaciones, en un escenario diseñado para vender, no para cuestionar. No es la primera vez que un artista intenta tensar las márgenes desde el centro, ¿no? Beyoncé en 2016 usó su medio tiempo para rendir homenajes a nada más y nada menos que las Panteras Negras, sí, aquellos con los que asocias rápidamente a Angela Davis, alguna vez buscada por el FBI, ¿no? Eminem en 2022 se arrodilló ante millones en referencia directa a Colin Kaepernick del movimiento y al movimiento Black Lives Matter, ¿no? O sea, gestos que fueron tendencia, se generaron controversia, pero pues no necesariamente consecuencias estructurales. Es decir, ¿cambia algo después de un gesto en un espectáculo global? Bueno, otros espacios, otros artistas, a veces desde el terreno, a veces desde el escenario, pues han explorado la música como vehículo de denuncia, ¿no? En América Latina, alguien que utilizó el mainstream para mandar mensajes contraculturales puede ser René Pérez Joglar, residente de Calle 13, conocido así. Pues ha apoyado causas como la autodeterminación del pueblo palestino, las manifestaciones estudiantiles en Chile de hace algunos años, las denuncias de asesinatos de líderes sociales en Colombia y mucho más. Su activismo no ha sido meramente simbólico, sino que ha estado en el lugar apoyando esos procesos. Claro, el arte no es necesariamente una expresión ideológica, no tiene que serlo así, pero sí es muchas veces cuestionador. Y el arte, sin duda, es cuestionador por excelencia. Además de representar la realidad muchas veces, la hermosura, lo bello, pues muchas veces los artistas interpelan ese cómodo lugar que el espectador tiene y lo sacude, nos incomoda, nos invita a una acción, aunque sea mínima, quizás pensar distinto. A lo largo del tiempo hemos visto que el arte ha sido vehículo de confrontación, ¿no? Como Jean-Michel Basquiat utilizó la pintura para denunciar el racismo estructural y la violencia policial en Estados Unidos muy recientemente. Y Paul Signac, décadas o casi cientos de años antes, cientos no, pero un siglo antes, imaginó desde Francia una sociedad más libre, inspirada en ideas anarquistas, por ejemplo, ¿no?
O en el cine, Costa Gabras cuestionó dictaduras y abusos de poder con films como Z, Missing o Estado de Sitio. En la literatura, muchísima gente, coincidirás conmigo, pero Toni Morrison, premio Nobel estadounidense, desnudó las heridas del racismo desde dentro de la experiencia afroamericana, ¿no? El sistema no se inmuta fácilmente, tolera el gesto contracultural y a veces lo decora, lo convierte en contenido y ahí sigue. Y si no, pues a veces lo silencia también, ¿no? O lo decora, lo vende, o lo silencia y lo ignora. O simplemente pues hace que no existe. No lo premia, o, y a veces sí, ese gesto en un Super Bowl deja una grieta, un desajuste, un eco que incomoda y que llama a pensar distinto, a entender otros ángulos de la realidad, a protestar o a generar alternativas. ¿Será posible que el cuestionamiento transformador realmente llegue a audiencias masivas? Esa es mi pregunta y mi pensamiento hoy de si lo contracultural puede utilizar vehículos masivos para expresarse. Y bueno, pues ahí está entonces, Fernando Francia. Muchísimas gracias como cada martes. Un abrazo grande, hasta la próxima. Igualmente para ti, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.